esta tarde de ponencias. En este segundo congreso vamos a dar pase a otro tema, otra investigación interesante también, métodos inferenciales sobre cadenas de Markov en tiempo discreto con espacio de estados finitos. Vamos a recibir al ponente Jonier Sebastián Rangel Gutiérrez de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas Fuertes aplausos, gracias. la sala es suya. Muchísimas gracias. Soy docente de la Universidad EXI y también estoy realizando el doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Mi área de investigación y de trabajo es la inferencia sobre los procesos estocásticos y sobre las ecuaciones diferenciales estocásticas y la bondad de ajuste sobre estas mismas. Eh, para contextualizar esto, en el siglo pasado se consolida la teoría de los procesos estocásticos bajo un nivel probabilístico. Eh, Magnates conocidos como Kolmogorov, Schachtman, Paul Meyer, etcétera, influyeron mucho en la consolidación de los procesos estocásticos. La teoría clásica que se encuentra en la mayoría de la literatura consideran la implementación de cadenas de Markov cuando ya se conocen los parámetros. Sin embargo, en la vida real, lo que, a lo que nosotros nos enfrentamos es a tener datos y con esos datos estimar esos parámetros. Este problema sobre las cadenas de Markov fue, fue desarrollándose hasta el principio de este milenio. No fue hasta el 2022 que se consolida un libro ya sobre métodos inferenciales y métodos inferenciales bayesianos sobre los procesos estocásticos. Entonces es un área de investigación, hay mucho por hacer, la bondad de ajuste sobre estos modelos y algunas discusiones que vamos a ver frente a la inferencia sobre estos modelos. Para los que no tengan conocimiento, voy a recordar sobre los conceptos básicos de las cadenas de Markov y sobre los conceptos básicos de la inferencia. Luego vamos a hacer una discusión sobre la inferencia y las problemáticas que tiene el uso de inferencia clásica sobre estas cadenas. Bueno, tenemos acá unos trabajos que motivan y que justifican la investigación sobre las cadenas de Markov. Se han venido trabajando desde el siglo pasado. Sin embargo, la rigurosidad inferencial eh, carecía en ese tiempo y no fue hasta este milenio que se comenzó a, a poner formalismo sobre esa bondad de ajuste del modelo. Entonces, vemos trabajos como Styland, Pickles. Algo que destacar de estas investigaciones es que ellos tienen un soporte continuo, ¿sí? Por ejemplo, el estado de la sangre. Entonces, como se quiere pasar a una cadena de Markov en tiempo discreto y con estados discretos, dicho soporte se debe dividir en subintervalos y pasar a estados discretos. Esto se ha implementado mucho por el contexto, ya sea el trabajo en medicina, el trabajo en mecánica, el trabajo en ingenierías, etc. Para recordar, vamos a recordar algunos métodos inferenciales clásicos. Entonces, Chang nos expone la importancia del primer y segundo momento. Muchos modelos estadísticos se caracterizan por el primer y segundo momento. Uno en la vida real no tiene ni la esperanza ni la varianza matemática. Uno en la vida real los estima con datos. Entonces, ese es el problema con las cadenas de Markov. En la literatura, en los libros clásicos, solo se explica dados esos parámetros, pero en la vida real nosotros tenemos datos y con esos datos queremos estimar ese modelo de cadena de Markov. Para estimar ello está el método de momentos y el método de máximo verosimilitud. A diferencia del método de momentos, el método de máximo verosimilitud permite encontrar
estadísticas para realizar pruebas de hipótesis. Es muy sencillo bajo la verosimilitud hacer pruebas de hipótesis, ya que bajo el teorema de Neyman-Pearson nos dice que menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud converge a una distribución chi cuadrada. Entonces, eh, el test de razón de verosimilitud es una gran ventaja a la hora de usar, este método para estimar. ¿Qué problema hay? Es que hay una convergencia y para hacer válida esa convergencia debemos tener un n suficientemente grande, un tamaño de muestra suficientemente grande. Y en la vida real, y más en las cadenas de Markov, ya vamos a ver, ese n suficientemente grande muchas veces es muy costoso. Muestrear pacientes en un hospital por cuestiones éticas, hay que optimizar el N, ¿sí? Y estos modelos sirven mucho para ver el tránsito de un estado a otro. En la ingeniería también son sumamente costosos los materiales y ese N muchas veces se ve reducido frente al número de parámetros. Entonces, ahora sí vamos a recordar qué es un modelo basado en cadena de Markov. Básicamente es un modelo dinámico que cumple la característica de que el futuro, la incertidumbre del futuro y la cuantificación de ese futuro solo depende del presente y no del pasado. Es un supuesto bastante fuerte. Entonces, es un proceso que no tiene memoria y se usa en muchísimos contextos, en la ingeniería industrial, en la teoría de colas, en los sistemas mecánicos, etcétera. Se usa muchísimo. La notación y los parámetros, que es nuestro interés, que son de nuestro interés, nosotros vamos a tener una matriz paramétrica y esa matriz paramétrica se llama matriz de transición, en donde si tenemos acá n estados, un espacio de estados finitos, por ejemplo, este estado es la niñez, esta es la adultez y esta es la vejez. Serían 3 estados de la vida. Entonces, para pasar la probabilidad 1-1 es la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 1. 1-2 es la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2 y así sucesivamente. Es decir, si tenemos n estados, tenemos que estimar n por n, o sea, n cuadrado parámetros. Si tenemos K observaciones, ese K debe ser muchísimo más grande que n cuadrado. Y ese es el problema para la estimación de las cadenas de Markov, ya que nosotros no tenemos un tamaño de muestra mucho más grande que n cuadrado. Es complicado, tenemos muchos parámetros. Hace poco se trató de solucionar este problema. Entonces, miremos esta cadena de Markov, la coloqué así a propósito. Tenemos esos 3 estados y vemos acá algunos ceros. Si tenemos ceros dentro de la matriz de transición, reducimos el número de parámetros a estimar y estaríamos concordes al criterio de parsimonia, que dice que si un modelo explica lo mismo que otro, pero un modelo es más sencillo que el otro, me quedo con el más sencillo. Entonces, si logramos saber, o si logramos ver que hay probabilidades significativas, no hay probabilidades significativamente diferentes de cero, por ejemplo, en este caso estas dos, reducimos el número de parámetros y ayudamos a la estimación de, con esos datos que tenemos, de los otros parámetros, respetando el criterio de parsimonia. Entonces, ya se solucionó con una propuesta y es la siguiente. Someter el contraste de hipótesis, la probabilidad de transición del estado I al estado J igual a 0 versus la probabilidad del estado I al estado J mayor que 0 y someterlo con una prueba clásica de proporciones. La desventaja, y es en lo que se está trabajando, es que dicha estadística
y es asintótica, es convergente a la distribución normal, pero no distribuye normal. Quiere decir que si tengo poquito tamaño de muestra, si tengo muy poquitos individuos, va a causar problemas a la hora de realizar inferencia. Otra, otro aspecto que uno ve es que los avances que se han hecho sobre la teoría clásica de la estadística. Hay muy poco sobre teoría de estadística bayesiana y ese análisis comparativo y esa sutilidad frente a la bondad de ajuste. Entonces, es un campo muy grande. Este es el modelo y tomé el modelo más sencillo eh, con el cual se puede hacer inferencia. En los otros modelos hay mucho más trabajo para ser muy formales en la verificación del supuesto marco villano para realizar esta inferencia. Entonces, hay trabajo futuro y no solo en estos modelos de cadenas de Markov en tiempo discreto, sino también en las cadenas de Markov en tiempo continuo, ¿sí? Allá es mucho más retante. Y también en las ecuaciones diferenciales estocásticas y en las ecuaciones diferenciales estocásticas multivariadas hay mucho trabajo. Entonces, eh, es una invitación también para que no le tengan miedo a este tema, que entren a los procesos estocásticos y si lo pueden utilizar en sus áreas, implementen lo que está muy bueno, pero con la rigurosidad inferencial y con la bondad de ajuste del modelo, que hasta ahora pues se ha trabajado por las circunstancias de estos modelos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por su participación. Pedirle también que no se retire de la sala, por favor. Una vez concluida la rueda de ponencias, pasaremos a la rueda de preguntas.